Bueno, buenas tardes. Hoy seguimos con la determinación del costo, digamos, el costo del producto en términos presupuestarios. La semana pasada vimos el presupuesto de compras. Hoy vamos a ver dos presupuestos que terminarían de concluir con el costo del producto. El presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Con el presupuesto de mano de obra directa, a la hora de confeccionarlo, uno debería tener en cuenta algunas variables que son importantes a la hora de determinarlos. Obviamente, como input principal, las necesidades de recursos. Digamos, pensamos que estamos hablando de mano de obra directa, la que se asigna directamente al producto, digamos, que está bien vinculada con la mano de obra de fabricación. Entonces, las necesidades de recursos, el tiempo de reclutamiento, cómo lo vamos a reclutar esos recursos, digamos, una fábrica o un proceso productivo, una vez que tiene ese requerimiento de mano de obra, tiene que activar los mecanismos necesarios adentro de la organización como para que se la pueda proveer, y en ese sentido la organización puede reclutar de manera externa o puede ofrecer planes de reclutamiento interno. Siempre hay que tener en cuenta el tiempo que lleva la capacitación de esos recursos, sobre todo digo en términos de que el proceso productivo, ¿no? Si nosotros estamos planificando producción como respuesta a una demanda estimada, por lo tanto estamos necesitando mano de obra para poder dar respuesta a nuestras estimaciones de venta. Entonces, ese periodo de capacitación e inducción que necesitan los empleados, y sobre todo, digamos, también la manera en que la empresa va a liquidar esos nuevos salarios o esos salarios, como es la manera de liquidación que tiene la organización en términos de fábrica. Puede ser quincena, puede ser jornal, puede ser semanal o puede ser mensual. Eso también influye en la manera en que uno lo vaya a presupuestar. Una de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es la pauta salarial, ¿no? Que es una variable que habitualmente no se controla demasiado y que, si ustedes se ponen a pensar, es una parte importante dentro del costo del producto en términos de lo que serían los distintos convenios colectivos que tienen las empresas. Entonces, la pauta salarial en términos de negociación sindical, cuando estamos haciendo quizás el presupuesto, no la tenemos todavía fija o todavía determinada, por lo tanto también es una variable a estimar. Obviamente los datos que nos genera un presupuesto de mano de obra es obviamente la cantidad de recursos que vamos a necesitar para la fabricación, y dos variables que son importantes: el dinero que vamos a necesitar, ¿sí?, para poder hacer frente a esos gastos extras de mano de obra, y obviamente el control del costo del producto. Piensen ustedes que la mano de obra tiene una incidencia importante dentro del costo de cada uno de los productos. Entonces, esos datos nos sirven a nosotros, digamos, como empresa, a la hora de después estimar nuestros flujos de tesorería, digamos, porque es una masa salarial importante que hay que considerar, no solo en términos de control de costos, sino en términos de datos hacia el flujo de tesorería. Hay distintas maneras de estimar la mano de obra, hay distintos métodos. Ustedes van a ver en las filminas que tienen subida, dependerá de los datos que tengamos. Digamos, si la fábrica cuenta con horas estándares, es posible utilizar horas estándares en la medida que podamos saber la cantidad de horas que necesita un producto con las distintas operaciones que lo componen, y después, una vez que sabemos que quizás un producto lleve X cantidad de horas estándares, es multiplicar por la cantidad de productos que se van a fabricar, y ahí tenemos la cantidad de horas estándares. Otra manera es por cuota de salario, que tiene que ver más que nada, digamos, para saber qué cantidad de empleados tenemos promedio y con qué cuota salarial vamos a trabajar. Y otra manera de calcular o una manera de estimar la mano de obra también tiene que ver con la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje probablemente se utiliza en aquellos procesos productivos que son un poco más complejos, donde el operario necesita un periodo X de aprendizaje para poder fabricar en tiempo
y forma los requerimientos de fábrica. Entonces, dependiendo de lo complejo que sea el proceso, la curva de aprendizaje va a ser más o menos extensa. Eso significa, básicamente uno puede entenderlo de esta manera, digamos, cada vez vas a necesitar menos cantidad de tiempo para fabricar más cantidad de producto, por una única razón, digamos, porque el operario aprendió, ¿sí?, la manera de hacer las piezas o lo que se esté fabricando. Entonces, la curva de aprendizaje lo que nos va a decir básicamente es el tiempo que vamos a necesitar para que un operario, ¿sí?, o en un proceso productivo, pueda, digamos, producir de manera o en el tiempo satisfactorio las unidades previstas. ¿Qué tiempo necesita de aprendizaje? Obviamente, la mano de obra, en términos de control, la única manera de controlarla es por supervisión directa. Digamos, no hay otra manera de controlar mano de obra que no sea de esa forma, digamos, por la supervisión de estar mirando qué se está trabajando, cómo se está trabajando en los tiempos que se está trabajando. Sobre todo pensando en términos de mano de obra directa de fabricación. Probablemente organizaciones mucho más profesionalizadas, ¿sí? La mano de obra, digamos, uno podría decir, digamos, que es un hospital, digamos, la mano de obra no se controla tanto a supervisión directa porque es una mano de obra profesional. Digamos, ningún director de hospital va a estar viendo si el médico está operando o no está operando bien, ¿no? Entonces, digamos, no hay digamos, en términos de fabricación, cuanto más simple quizás o más complejo también sea el proceso, va a necesitar supervisión directa. El otro presupuesto que tendríamos que charlar un poquito, que tiene que ver con los gastos indirectos de fabricación, que es el último ítem que nos queda para conformar el costo del producto presupuestado, tiene que ver con estos gastos que no se relacionan directamente con el producto. No se pueden identificar directamente con el producto, como puede ser la mano de obra o la materia prima. Son estos gastos que a veces están relacionados con materia prima indirecta o mano de obra indirecta o gastos de fábrica, pero que no lo podemos relacionar directamente al producto. El presupuesto de gastos indirectos trae dos problemas básicos que tienen que ver, obviamente, como todos los ítems que forman el costo del producto, tiene que ver con el control del costo y con la asignación. Los problemas de asignación están referidos a las distintas formas, ¿sí?, que uno va a poder asignar, ¿sí?, esos gastos al producto. Y ahí tenemos quizás los departamentos de producción y los departamentos de servicio que van a poder, digamos, tener distintas maneras, ¿sí?, de poder asignarlo. Si tenemos un solo producto, en términos de departamento de producción, vamos a usar unidades producidas, como ustedes tienen en el caso del PowerPoint, que es el caso que hay una unidad, un centro de producción que trabaja con un solo producto. Ahí podemos utilizar como coeficiente, como prorrateo en la unidad de producto, pero cuando no es un solo producto, quizás necesitamos horas hombre, ¿sí?, u horas máquinas, como para poder prorratear. Y los departamentos de servicio, digamos, probablemente estemos utilizando horas de máquinas utilizadas, kilowatt consumidos, dependerá. Siempre tengan en cuenta cuando asignamos o elegimos el coeficiente de prorrateo que tener los datos, porque uno no podría de alguna manera utilizar kilowatt si no tiene un medidor de fábrica, por ejemplo. Entonces, quizás de esa manera el cálculo es mucho más exacto. Sí se puede estimar, digamos, un porcentaje. Si no lo tenemos, podemos decir, bueno, un 80% de fábrica, 20% de administración. Pero en líneas generales, uno cuando necesita asignar base de prorrateo tiene que saber con qué base va a trabajar y tener los datos suficientes. De esta manera cerramos lo que sería el costo presupuestado y la semana próxima vamos a trabajar con gastos indirectos y análisis de contribución marginal.